la historia se encuentra en Segunda de Samuel 6, 1 al 10. Segunda de Samuel 6, 1 al 10 nos habla sobre la historia de Usa. La historia de Usa. Y voy a leerlo así. Y David volvió a juntar a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baala de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, y que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por su atrevimiento, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se disgustó por haber herido Jehová a Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa. Yo analizaba la historia y pues lograba entender un poco lo que había sucedido, pero no tan claro. Y yo estudiando dije, pero bueno, ¿por qué a Usa, queriendo hacer algo bueno, pues es que no era malo? Alguien automáticamente, alguno de ustedes ve que algo se va a caer, así como hizo Salomé con el micrófono esta mañana, ahora, y ella automáticamente fue y lo trató de tomar. Y entonces yo decía, bueno, él lo hizo, quizá inconscientemente, pudo ser una reacción natural de una persona que ve que algo va a caerse, ¿no? Y él lo extendió la mano y lo trancó para que no se cayera, y murió. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué una intención tan buena fue castigada con una acción tan catastrófica y tan fulminante como fue la muerte de él? Quiero que busquemos en Números 1. Números 1, 51. Números 1, 51. Porque Dios no hace algo. Dios no hace algo y no castiga o no ejecuta un juicio sin primero haberlo advertido, ¿no? Yo por eso contaba la historia de los niños, del carrito que nos cogimos, y mi papá lo había dicho, como persona, como padre, pero también nosotros lo conocíamos de los mandamientos.
que hablaba de no robar. Entonces, el castigo fue justo porque mi papá había dicho esto, la Biblia lo decía, y nosotros desobedecimos. Ahora aquí, en Números 1:51 nos dice lo que pasaría si esto se hacía. Dice así: y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Entonces ahí estaba la claritico lo que sucedería si alguien se acercaba al arca. También en Números 4:15 nos dice algo. Lo tenemos todos, vamos a leer, dice: y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campamento haya de mudarse, vendrán después de ellos los hijos de Coat para transportarlos, mas no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de la congregación. Entonces, los únicos que tenían la posibilidad o la responsabilidad de cargar el tabernáculo o las cosas sagradas del arca de Dios, digamos, eran los hijos de Coat, que eran descendientes de Coat, ¿no? Los descendientes de Coat, los coatitas, que llama la Biblia. Ellos eran los únicos, y ni aún siquiera dice que podían verlos. O sea, los sacerdotes, los hijos de Aarón y todos, ellos lo que hacían era cubrir cada pieza, cada parte del mobiliario del templo, y se lo entregaban a la persona que estaba designada, en este caso a los hijos de Coat, que ni siquiera podían tocarlo. El arca de Dios, donde estaba la presencia, los 10 mandamientos, tenía unas varas a los lados, y ellos acostumbraban a cargarlas aquí en el hombro. Entonces se ponían entre 4, 2 atrás, 2 adelante, y tomaban eso en el hombro y comenzaban a transportarlo. En Números 4:20 también nos dice algo, ahí mismo. Números 4:20. No entrarán para ver cuando cumplieren las cosas santas, no sea que mueran. O sea que todos se lo entregaban a cada uno de acuerdo a la responsabilidad, y no podían ni siquiera ver lo que estaba ahí. Dice, esto está en Patriarcas y Profetas, historia de los patriarcas y profetas, algo acerca de una explicación sobre esto, ¿no? Y dice así: Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y dice algo interesante aquí, dice: la suerte de Usa fue un castigo por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Y el Señor había dicho que se transportaba en el hombro, con las varas, sin tocarlo, sin verlo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo David? Les pareció fácil. Le pareció fácil ponerlo en una carreta y transportarlo ahí. Solo los descendientes sacerdotes, descendientes de Aarón, podían tocarla y aún mirarla descubierta. Los sacerdotes habían de cubrir el arca, y luego los coatitas debían levantar mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban,
A los hijos de Gerson y de Merari, que tenían a su cargo las cortinas y las tablas y los pilares del tabernáculo, Moisés les dio carretas y bueyes para que transportaran en esas lo que se les había encomendado a ellos. O sea, había ciertas personas que sí se les dio carretas para que transportaran cosas del tabernáculo, del templo, pero dice que a los hijos de Coat no se les dio nada, porque ellos iban a transportar esto en los hombros de ellos. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Así, al traer el arca de Kiriat Jearim, se habían pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones del Señor. Pero mire, aquí es donde el punto interesante, y es que cuando nosotros conocemos, no es pasado por alto nuestra culpa. Cuando nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho. Pero mire lo que los filisteos hicieron. Los filisteos también hicieron lo mismo. Los filisteos dicen que no conocían la ley de Dios. Habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. El no saber y el sí saber marca una diferencia total entre el castigo, entre el pago que se da por la desobediencia. Los filisteos, el arca hizo desastres en el pueblo de los filisteos, en el país, y ellos aquí pues decidieron devolverla. La echaron en una carreta nueva, unos bueyes que no habían usado arado, y la devolvieron, y el Señor perdonó eso porque ellos no eran culpables de lo que no conocían. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. O sea, primero sabía lo que pasaba. Segundo, quizá su corazón, su mente, sus pensamientos, sus pecados estaban sin confesar, y con eso pues se terminó de completar el problema, ¿no? Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo al arrepentimiento, así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. O sea que por una persona evitaba que murieran muchos más. Ahora dice Oseas 4, 6 al 7. Busquémoslo. Oseas 4, 6 al 7. Dice algo muy raro, ¿no? Un poquito contradictorio, un poquito como que no se logra entender muy bien, ¿no? Oseas 4, 6 al 7. Dice así:
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo es esto? Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí creo que el conocimiento que habla aquí no es de la cantidad de información que nosotros tengamos, ¿no? Sino, ¿cómo le digo yo? Sino como ser conscientes de que ese conocimiento tiene un motivo, tiene tiene como la capacidad de hacernos a nosotros reflexionar, tener pendiente lo que nosotros hacemos, podemos hacer, y lo que no podemos hacer. Pero información, creo que en la Biblia hay mucha más información sobre este caso, el por qué fue castigado Usa, en Éxodo, infinidades de textos que yo no los busqué todos, pero estaba claramente definido qué era lo que se hacía en este caso. Para poder obedecer nosotros necesitamos aprender a escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo escuché algo, pero oí realmente ¿qué fue lo que escuché? Hice la diferencia entre esto, si fue un pájaro o si fue una rana. Alguna vez estábamos caminando por un lago y me quedó la duda que yo escuchaba un animal, pero oía otra cosa. O sea, entre un pájaro, entre una rana, entre un pato, es una confusión que no llega. Escucha uno en general, pero no sabe qué fue lo que tenía tanta información que no supe a mí qué fue lo que había por ahí. Y ahora quería hablar sobre algo que nosotros tenemos y estamos disfrutando en este día, del día de sábado. Y es, ¿cómo me acerco yo al día de reposo? Y la pregunta es, ¿estoy cargando en mis hombros el día santo de Dios? ¿O lo estoy yo poniendo y transportándolo en una carreta? O sea, ¿qué pide Dios de nosotros con el día de reposo, con el día sábado? Él nos dijo, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y acordarse no es que nos olvide que hoy es sábado y que sigue la semana y que de pronto llegó el viernes y ya no nos acordemos que mañana es sábado. No, sino acordarnos de qué. De guardarlo, de lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué dice el Señor sobre el día de adoración? Por lo menos el inicio del sábado, ¿no? ¿A qué hora se inicia? Creo que no hay hora para que inicie, ni más en este país. Puesta de sol a puesta de sol. Pero dice Génesis 1:31. Génesis 1:31 nos da un indicativo exacto del inicio del sábado, ¿no? O del inicio de un día, especialmente. Génesis 1:31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y de aquí
y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, terminó el día sexto y entonces comenzaba el séptimo día, con mañana y tarde, ¿no? Entonces ahí tenemos claro que el sábado comienza de puesta del sol a puesta del sol. O sea, la mañana que comienza desde la noche hasta la otra tarde, ¿no? ¿Y a qué horas termina? Pues igualmente, ¿no? Está definido. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el sábado? Yo creo que todo lo que sea hacer el bien, ¿no? Todo lo que sea salvar la vida, como dijo Dios en Lucas 6, 9 y 10. Lucas 6, 9 y 10. Lucas 6, 9 y 10, dice así. Quien lo quiera lo puede leer. 9 y 10. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, en sábado, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Entonces, todo lo que nosotros veamos que es de bien para nuestro prójimo, eso incluye el sábado. Aún, dijo Jesús, si vieres el buey de tu vecino que se cayó a un hueco, no por eso, porque es sábado, se va a quedar de brazos cruzados y va a hacer un bien. Entonces, cuando nosotros lo que hagamos, lo hacemos para nuestro propio beneficio, digamos, o para nuestro propio placer, significa que no estamos haciendo lo que se debería hacer en sábado, que es el bien, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Dice así. Éxodo 20:10 dice, desde el 9 leo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces aquí está hablando de las labores normales que nosotros hacemos en la semana, no se deberían hacer en el sábado, a menos que sea lo que dije anteriormente, el servicio al prójimo, llevar un enfermo al hospital, alguna necesidad que tenga alguien. Yo he ayudado tal vez a cargar el piano el día de sábado, porque necesitábamos cargarlo el sábado, pero en realidad hay cosas que no tienen la urgencia y son parte de la semana, cuando nosotros pudiéramos hacerlo normalmente en la semana. Quiero compartirles también Ezequiel 20, 19 y 20, que nos trae Ezequiel 20, 19 y 20. Ezequiel 20, 19 y 20 dice así. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis
estatutos y guardad mis decretos y ponerlos por obra. Y dice el 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y Deuteronomio 5:12 al 14 también nos trae un mensaje. Deuteronomio 5:12 al 14 nos trae también un mensaje. Dice así: guarda el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. O sea, hay mensaje por todo lado de la Biblia que nos enseña que el día sábado nosotros estamos llamados a descansar y a dejar nuestras obras normales de la semana para encontrarnos especialmente con Dios y para aprender acerca de Él. No es porque de pronto nos dé pereza trabajar el sábado. A mí me gusta trabajar bastante y realmente para mí el sábado es un descanso. Yo pensaba en estos días que había tanto que hacer y tanto trabajo. Ay, el sábado es una bendición. O sea, si no fuera por ese día, o sea, yo creo que nos podemos enfermar, porque la cabeza, es que es difícil sacarse uno todo lo que tiene uno que hacer el viernes por la tarde y apartarse uno y descansar. Es difícil. Entonces, hay que aprender a que en este día, primero hablemos lo que debemos hablar sobre en este día, ¿no? Segundo, diferenciar entre lo que nosotros podemos hacer. Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas, entre lo que Dios pide que debemos y que podemos hacer. Entonces, porque a uno se le va la mente y comienza uno a pensar ya en los negocios de la próxima semana. Y el Señor se queda a un lado con lo que nosotros pensamos. Isaías 58:13 también nos trae un mensaje. Isaías 58:13 y 14. Dice así: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora hay una promesa: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué significa retrajeres del sábado tu pie? De hacer tu voluntad. O sea, retraer es quitar, ¿no? Si quitáramos ese pie de hacer algo que no debemos hacer en este día, si nos apartamos y si evitamos decir o hacer
X o Y cosa, entonces el 14 dice que Él nos dará a comer la heredad de Jacob tu padre. O sea, habrá promesas, habrá un deleite en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y por último, hay un texto muy bonito también en Isaías 56, 3. Isaías 56, 3. Sí, está bien. No, creo que estoy 56, 2, sí, ese es. 56.2. Creo que lo escribí uno más. Porque dice: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacerlo mal. Muchas gracias. Entonces, 56.2. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué es esto? Esto, pues, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? En su palabra, lo que Dios ha pedido. Y el hijo del hombre que lo abraza. Abrazar es retenerlo, guardarlo, meditarlo, pensarlo, desearlo, quererlo, añorarlo, proponernos, quererlo. Esto significa abrazarlo, desearlo. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. Profanarlo es cuando nosotros profanamos el día de sábado, significa que nosotros estamos haciendo quedar mal a Dios, como lo que hablamos en la lección sobre la vindicación, ¿no? El carácter de Dios, el nombre de Dios. O aún quedamos mal nosotros. Quedamos mal nosotros con decir, que estos adventistas hablan de guardar el sábado. Por la tarde están por allá bañándose en el lago o en el río. Están por allá en una fiestica. Y entonces el nombre de Dios queda deshonrado. Dice que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y no solamente las cosas externas son las que el Señor condena en este día. Las cosas internas de nuestro corazón, que nosotros no descansamos del odio contra nuestro vecino, contra nuestro hermano, contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, del rencor, de tantas cosas que nos separan de Dios en el día sábado. O sea, lo externo son cosas importantes, pero lo interno, que tantas cosas nosotros pensamos, que el cobro del banco, que la vaca que está por dar cría, que me toca mañana ir a trabajar, así. Entonces todo eso nos separa. Y qué difícil, lo vuelvo a decir, qué difícil es nosotros descansar en este día realmente de todo. A veces nos escriben del trabajo, y nos dicen, nos llaman del trabajo y nos dicen que si puedo hacer ese trabajo. Y entonces comenzar a explicarle al cliente que es que yo el día de sábado no trabajo, que toca ponerle una cita y decirle, mire, lo llamo el lunes a primera hora y para tratar de desconectar rapidito y no incurrir en algo que nosotros no debemos hacer. Entonces, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Entonces,
Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que el Señor pide, es cuando nosotros realmente incurrimos en transgresión o en pecado. Mientras no sabemos nosotros lo que debemos hacer, pues no tenemos por qué temer o por qué preocuparnos. En este caso, los filisteos, como hablé al principio, transportaron la misma arca, el mismo objeto del santuario, en una carreta y no les sucedió nada. David, como rey, como ejemplo del pueblo, conocía el procedimiento que se debía hacer para el transporte de este mobiliario del santuario y no lo hizo. Y fue castigado con la muerte de este hombre. Nosotros tenemos suficiente información cómo nosotros podemos y debemos y cómo Dios nos pide observar el día de sábado, y somos responsables de lo que en este día nosotros hagamos. Entonces, la reflexión de esta mañana es que no, como dice el texto, no seamos destruidos por falta de conocimiento. O sea, que aunque tengamos tanta información, incurramos en desobediencia por causa de no entender correctamente lo que Dios nos pide en este día. Así que el Señor nos bendiga, que nos acompañe, que nos dé sabiduría y discernimiento para emplear el día de Dios de la mejor manera. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Muchas gracias.